Muy buenas noches, estimados amigos. Reciban el cordial saludo del Instituto Tribuna Jurídica en una nueva etapa académica. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder contar con la presencia del profesor Luis Martínez Castro. El profesor es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. Reciban el cordial saludo en distintas universidades como la Universidad Nacional de Cajamarca, Piura, Trujillo, en cursos de Derecho Penal, Procesal Penal y Política Criminal. Asimismo, es autor de diversos libros en materia penal, procesal penal y política criminal, así como autor de diversos artículos en Gaceta Jurídica. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder escuchar el tema el derecho penal y procesal penal como expresión de política criminal peruana. Doctor Luis Martínez, su público. Muchas gracias, Camilo. Quiero iniciar esta breve exposición agradeciendo al grupo Tribuna Jurídica por la posibilidad muy gentil de concederme este espacio académico. Bien, el tema que voy a disertar en esta oportunidad lo he denominado Derecho Penal y Derecho Procesal Penal como expresión de la política criminal peruana. Considero pertinente hacer detenerme un instante para explicar brevemente qué cosa entendemos por derecho penal. Y seguramente ustedes han leído muchas definiciones que se pueden estacionar en lo que se denomina el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Un derecho penal objetivo entendido como un conjunto de normas y un derecho penal subjetivo entendido como la expresión del ius puniendi. Finalmente yo quiero manifestar como conclusión ya minutos más tarde cuál es mi posición respecto a cómo entiendo yo el derecho penal, más allá de un derecho penal objetivo o subjetivo. También es importante tener que señalar qué entendemos por un derecho procesal en puridad como un conjunto de normas procesales que van a regular el proceso penal, ¿no? Obviamente en sus tres etapas, si vamos al proceso común, con su investigación preparatoria, su etapa intermedia y juicio oral. ¿Y qué cosa entendemos por política criminal? Es una disciplina que trata de estudiar cómo enfrentar a la criminalidad desde o por parte del Estado, dicen algunos autores, o por parte de la sociedad, otros tantos. Entonces, fíjense que estos conceptos de derecho penal, derecho procesal penal y política criminal hoy en día se ven, digamos, enlazados con mayor frecuencia, dada la inseguridad jurídica que nos toca vivir, debido a que existen nuevos tipos de criminalidad. Y la reflexión es que el Estado peruano, para apaciguar, mermar estos tipos de criminalidad, lamentablemente echa mano del derecho penal, echa mano del derecho procesal penal y también del derecho de ejecución penal, como vamos a ver más adelante, a través de los beneficios penitenciarios. Entonces, miren ustedes que cuando decimos por política criminal estrategia que tiene el Estado o una sociedad de cómo enfrentar la criminalidad, lo vamos a analizar desde un punto de vista en el ámbito del derecho penal, consignando dos ejemplos. El primero de ellos, respecto a la técnica legislativa denominada adelantamiento de las barreras de punición, que ya en el año de 1985, Günter Jacobs, en una reunión de profesores alemanes en Frankfurt, manifestó su preocupación de que algunos estados, con la intención de sofocar algunos tipos de criminalidad que se estaban dando en aquella época, utilizaba estas
esta técnica legislativa de adelantar las barreras de punición. ¿Qué significa adelantar las barreras de punición? Significa lo siguiente, y lo explico brevemente. Cuando hablamos de delitos dolosos y nosotros nos referimos a el iter criminis, sabemos que el delito nace en la ideación, nace como una idea. Y desde que nace como una idea hasta que logre consumarse, hay todo un recorrido. A ese recorrido la doctrina lo denomina iter criminis, vía o camino del crimen, que tiene dos fases muy marcadas. Una fase interna y una fase externa. La fase interna, que comprende la ideación, la deliberación y luego la decisión o resolución criminal. Esta es una fase interna que habita en el mundo subjetivo del sujeto agente y que el derecho penal no tiene mayor injerencia porque hay un aforismo que es el cogitationis poenam nemo patitur, que significa, es un aforismo de Ulpiano, que significa que los pensamientos no son punibles. Y ahí se agota la fase interna. Luego viene la fase externa, cuando ya el sujeto agente empieza a exteriorizar ese mundo subjetivo a través de los actos preparatorios. Luego de ello vienen ya los actos de ejecución, la consumación y el agotamiento en algunos delitos, principalmente en los delitos contra el patrimonio. Entonces, fíjense que entre los actos preparatorios y los actos de tentativa hay una línea divisoria muy pequeña, muy estrecha, porque los actos preparatorios dogmáticamente son no punibles, mientras que los actos de tentativa o los actos de ejecución sí son punibles. Esto en base al principio de lesividad que está establecido en el artículo 4, título preliminar de nuestro Código Penal peruano, cuando dice que la pena requiere necesariamente de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado en la ley. Los actos preparatorios son no punibles porque obviamente no lesionan ni ponen en riesgo ningún bien jurídico, a diferencia de los actos de tentativa que ya ponen en riesgo un bien jurídico y por lo tanto son punibles a partir de ahí. Entonces, sin embargo, adelantar las barreras de punición significa que el Estado, por política criminal, a los actos dogmáticamente considerados como actos preparatorios, los hace delitos. Ejemplo en el Perú, el marcaje o reglaje, que en puridad o dogmáticamente son actos preparatorios, pero que a partir, si no me falla la memoria, mayo del año 2012, ya en el Perú son tratados, repito, como delitos. ¿Y esto por qué? Porque existía mucha inseguridad, había muchas personas que la policía lograba detectar, que se encargaban de observar qué personas en las ventanillas de los bancos sacaban cierta cantidad de dinero para luego pasar la información a otras personas quienes se dedicaban a intervenir y sustraer el dinero de estas personas captadas en las entidades financieras. Eran atrapadas y obviamente tenían que ser puestas en libertad estas personas que hacían este marcaje, este reglaje. ¿Por qué? Porque eran en puridad, eran actos preparatorios, eran actos no punibles. Entonces, por política criminal, se dijo, no, estos actos preparatorios van a ser castigados, van a ser punibles. Y se estableció en el artículo pertinente, ¿sí? El 317A. Muy bien, eso es adelantar las barreras de punición. Y en el Perú hay muchos ejemplos más. Segundo punto o segundo ejemplo respecto al derecho penal entendido como una política criminal de represión. Vivimos hoy en día el tema de la inseguridad ciudadana, en que ya nadie roba para comer, ¿no? En donde ha pasado de moda o ha pasado a la historia aquella persona que estaba en la esquina y te arrancaba la cartera, te arranchaba la cartera o te metía la mano al bolsillo, te sacaba la billetera y se daba la fuga, ¿no? Lo que nosotros conocíamos como el carterista. Ya ha pasado de moda. Ya los sujetos agentes se fueron agrupando, formaron bandas, luego organizaciones criminales. Y es así que este tipo penal de la organización criminal, ¿no? A partir de la ley 30.077, ya en el año 2013, en su artículo 2, brevemente dice que opone
sanciona, tipifica, mejor dicho, para hablar dogmáticamente, tipifica cuando 3 o más personas se reúnen para delinquir, para cometer delitos, más de un delito, delitos graves. Miren ustedes, derecho de reunión para cometer delitos. Entonces, por política criminal se ha establecido estas conductas como tipos penales. Entonces, lamentablemente, y digo que lamentablemente porque vamos a ver que vamos a hablar un poco más adelante de la prevención. Digo lamentablemente porque el Estado peruano únicamente cree que el derecho penal es la salvación a ese conflicto social llamado delito, como lo establecía Carneluti, y que cree que el derecho penal, como dice Zaffaroni, es el Dios al cual nosotros tenemos que encomendarnos para que podamos, hasta cierto punto, el derecho penal, dar solución a este conflicto social, a este delito. Y eso no es así, como vamos a ver. Y que lo mismo ocurre con el derecho procesal penal, entendido como normas procesales que van a regir, regular, tramitar el desarrollo del proceso, desde una investigación preparatoria, una etapa intermedia, un juzgamiento o juicio oral. La criminalidad de hoy en día ya se encuentra sofisticada, estructurada, organizada, y es necesario, recuerdo mucho a Muñoz Conde, que decía que mientras que la criminalidad va a un Ferrari, el derecho penal lo persigue en un carruaje. Entonces el Estado peruano ha tenido que amoldar, de alguna manera amoldarse a través de las normas procesales para poder enfrentar este nuevo tipo de criminalidad. Por ejemplo, a través de procesos especiales como la colaboración eficaz, la terminación anticipada, las técnicas especiales de investigación. También viene a ser una política criminal, una expresión de política criminal a través del derecho procesal penal. Y esto es innegable. No se puede juzgar a este tipo de criminalidad con las reglas clásicas de un proceso común, en la cual se tenga que exigir para desvirtuar la presunción de inocencia que tenga que ir el testigo, el agraviado o el perito, y a través de los procesos de inmediación, contradicción, oralidad, tenga que sindicar en pleno juzgamiento al jefe o líder de una organización criminal. Tendría que ser muy valiente si es que llega a juicio, ¿no? Si es que llega a juicio, finalmente. Me parece que hay una interferencia ahí. Bueno, continúo. Bueno, continúo a decir. Fíjese entonces cómo es que el Estado peruano, a través del derecho penal y del derecho procesal penal, establece esta política criminal de represión. Primero, para tipificar los delitos a través del adelantamiento de las barreras de punición, la creación de delitos de peligro abstracto es otro ejemplo. El crimen organizado es un ejemplo también. Las técnicas de investigación, técnicas especiales de investigación, son otros ejemplos. Pero des en cuenta que no ha surtido ningún efecto en el Perú, en el Estado peruano, en el gobierno de turno, en los gobiernos de turno, que tengan que utilizar el derecho penal o el derecho procesal penal como política criminal de represión, creando tipos penales, aumentando las penas, para intentar siquiera amortiguar el aumento de la criminalidad. El delito de robo agravado, por ejemplo, supera los 12 años de pena privativa de libertad. Y en lugar de intimidar a través del mensaje de la norma, mediante los tipos penales con penas severas, sabemos que en las calles todos los días se cometen delitos de robo agravado y que el mayor índice en las cárceles en el Perú es por el delito de robo agravado. Penas severas para el padre que ultraja, que viola a la hija. Y los padres siguen violando a las hijas.
Entonces el aumento de las penas no ha servido ni siquiera para disminuir la criminalidad. Parece todo lo contrario, ¿no? Sería un tema de investigación. ¿Qué ocurre? Que el aumento de las penas, en lugar de intimidar, repito, a los sujetos agentes, lo que hace es incentivar. Un tema de poder investigar qué es lo que ocurre con ello. Lo mismo sucede con el derecho procesal penal. Yo les comento que vengo del Distrito Judicial de La Libertad, segundo distrito en donde se puso en vigencia el Código Procesal Penal del año 2004, que tenía como una de las principales virtudes que los juicios iban a ser rápidos. Hoy ya tengo programadas, porque también ejerzo el Ministerio de la Defensa, programadas audiencias para el año 2022. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la política criminal a través del derecho procesal penal, creando procesos nuevos, procesos especiales, creando nuevos códigos, no ha sido tampoco la solución. Y también me voy a detener un instante para poder conversar, porque fíjense que siempre se piensa que el sistema de justicia penal concluye cuando el juez expide una sentencia, por lo general condenando. Piensa que ahí acaba el sistema de justicia penal. ¿Por qué piensa que ahí acaba el sistema de justicia penal? Porque luego ya perdemos el rastro, porque el acusado se transforma en condenado y tiene que ir a la cárcel. Y en la literatura penal, en la literatura de ejecución penal o de política del derecho penitenciario, se ha escrito muy poco. A lo mucho los escritores, los autores, se han pronunciado respecto a lo que son los beneficios penitenciarios y lo que hacen es reproducir lo que dice el Código de Ejecución Penal. Pero ahí viene el problema, considero yo, respecto que es esta realidad problemática se expresa en la punta de un iceberg. Porque el sistema de justicia de ejecución penal es el patio trasero de la casa, el patio olvidado, en el cual, por ejemplo, ¿qué ocurre con los beneficios penitenciarios como expresión de una política criminal por parte del Estado peruano? Si nosotros decimos que el sistema penitenciario, el régimen penitenciario, para hablar en términos generales, que se encuentra prescrita en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, numeral 22, en concordancia con el título preliminar, el artículo 2 del título preliminar Código de Ejecución Penal, ¿cuáles son los fines que persigue el sistema o el régimen penitenciario? Rehabilitar, reincorporar, reeducar el penado a la sociedad. Y yo les pregunto, ¿y cuál es la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios? Bueno, seguramente que vamos a encontrar muchas posiciones. El profesor Esmal Arana decía que son derechos expectaticios, ¿no? Hay que verlos como un incentivo, entendido como derechos expectaticios subjetivos. El profesor Caro Coria decía que son derechos que tienen los internos. El Tribunal Constitucional manifestó que era una garantía del Código de Ejecución Penal. Pero sean incentivos, sean derechos, sean garantías, esto tiene que ir en sintonía con los principios que acabo de mencionar. ¿Cómo es posible si yo digo que los fines de la pena son de rehabilitar, reincorporar el penado a la sociedad, en atención a estos artículos que he hecho mención? ¿Cómo es posible entonces que solamente un puñado de delitos tengan acceso a los beneficios penitenciarios? Por ejemplo, si yo digo el delito de extorsión, que a partir de diciembre del año 2016, las personas que se encuentren condenadas por este delito no tienen acceso a ningún beneficio penitenciario. Y obviamente, ¿qué quiere decir ello? Que solamente tienen acceso a ser rehabilitados, reeducados, reincorporados a la sociedad, solamente aquellos delitos que tengan acceso a los beneficios penitenciarios. Entonces, ¿qué implicaría? Por ejemplo, el delito de extorsión, que las personas que comiten delitos de extorsión no tendrían cabida para ser rehabilitados mediante los beneficios penitenciarios. Entonces, no existiría una sintonía entre la naturaleza jurídica de los beneficios con estos fines, con estos principios
constitucionales y que establece el Código de Ejecución Penal. ¿Política criminal del Estado peruano? Por supuesto. Una política criminal del Estado peruano, ¿no? De aplicar algo así como la inocuación que establecía von Lins en su programa de Marburgo, a través del aislamiento. Entonces, fíjense que la política criminal siempre se ha dado, y en el Perú, por excelencia, la represión a través del derecho penal, procesal penal, y también a través del derecho de ejecución penal. Que hoy en día ya la dogmática se ha encargado de, digamos, encajarlo en lo que se denomina el derecho penal del enemigo, ¿no? Y ojo que el derecho penal del enemigo no ha sido una creación de Iacos, sino que el derecho penal del enemigo ya ha sido una institución tratada desde la época de los griegos. Los romanos lo conocían como el hostis. Aquella persona que siempre ponía, ya siguiendo a Polai Ors, que ponía en jaque a una determinada sociedad, a un estado. Los romanos lo conocían como hostis, siguiendo el libro del profesor Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, que habían dos clases de hostis, un hostis alienígena, un hostis judicatus. El más peligroso era el hostis judicatus, que ponía en zozobra, en peligro al Estado, al Imperio Romano, ¿no? Y le quitaban esa ciudadanía romana para mandarlo, por ejemplo, a las galeras. Después ya, si nosotros hemos estudiado un poco de filosofía en relación de los fines que cumplen la pena, tenemos, por ejemplo, a Rousseau a través del contrato social, que establecía quiénes eran enemigos para un determinado gobierno, para un determinado Estado, y cuáles eran las consecuencias que se aplicaban a ellos, desde la pena de muerte hasta el exilio. Fichte, lo mismo a través de la cabeza de ganado. Thomas Hobbes, Kant, con su búsqueda de la paz perpetua, ¿no? Y cuando hemos estudiado las teorías de las penas, hemos visto el ejemplo de la isla, ¿no? Por algo es representante de la teoría absoluta, de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, fíjense que el derecho penal del enemigo, como hoy nosotros lo concebimos, ya ha sido esta institución entendida ya como el enemigo, como el hostis, como el rebelde, como lo trataba Hegel, como el terrorista, hoy en día como el líder de la organización criminal o integrante de una organización criminal. Siempre van a existir hostis, siempre van a existir rebeldes, siempre van a existir enemigos, y siempre tiene que haber una respuesta del Estado. Siempre tiene que haber una respuesta del Estado frente a estas personas que van a poner en peligro, ¿no? Que van a romper esa paz, esa tranquilidad como fin de la sociedad. Porque fíjese que el contrato social que nos dice Rousseau implica que el hombre pasa de un estado natural a un estado, renuncia a ese estado natural para pasar a un estado social en el que implique concesión de derechos y obligaciones. Entonces, siempre va a existir, mientras que exista sociedad, siempre van a existir estas personas que van a ser un dolor de cabeza para los estados y para los gobiernos. Hoy en día está de turno el tema de la organización criminal. Entonces, como una primera conclusión, es que el Estado peruano utiliza como mecanismo de política criminal o como estrategia de política criminal la represión a través del derecho penal, del derecho procesal penal y del derecho de ejecución penal, es decir, del sistema de justicia penal peruano, la represión. Segundo, hoy en día aplica esto o se vierte en los conceptos dogmáticos de lo que nosotros conocemos como un derecho penal del enemigo. ¿Se debe aplicar o no se debe aplicar el derecho penal del enemigo? Yo creo que sí, en ciertas dosis. Siempre hay que entender, limitando derechos fundamentales. Por ejemplo, el líder de una organización criminal se le levanta el secreto de las comunicaciones, está el agente encubierto, está el colaborador eficaz, ¿no? Se limitan algo, pero otros derechos no, quedan, digamos, incólumes, como el derecho de la defensa, etc. Entonces, hay que limitar. ¿Es necesario limitar? Sí, es necesario limitar algunos derechos para poder combatir algunos tipos de criminalidad que, como vuelvo a repetir, ponen siempre en temor, en terror, no solamente a la sociedad, sino al propio Estado. Tercero, que la política criminal de represión no es la única forma para poder enfrentar la criminalidad.
el Estado peruano tiene que dar una mirada al otro costado, porque también existe como alternativa la prevención. Y existe la política criminal de prevención. Ustedes han tenido la posibilidad de leer un poco de política criminal. Creo que una de las mejores exponentes es la profesora Laura Zúñiga, quien ha escrito al respecto. Y esto tiene su fundamento por lo siguiente. Miren, Jiménez de Azúa manifestaba que el derecho penal llega siempre, que la prevención es mejor, porque el derecho penal llega demasiado tarde. Claro, el derecho penal llega cuando ya esté el muerto, el derecho penal llega cuando está el agraviado por robo, cuando ya no está la persona porque ha sido secuestrada. El derecho penal llega tarde a través de la represión. El éxito está en la prevención. Y para lo que hemos leído, las 4 tesis sobre política criminal de Roxin, también apuesta por la prevención. Todos apuestan por la prevención. Pero el tema está, ahí estamos todos de acuerdo, el tema está en cómo hacemos la prevención. Y ahí viene la discusión, el debate. Bueno, yo creo que en el Perú, el Estado peruano no ha diseñado una política criminal de represión, a pesar que hay un organismo por ahí, ¿no?, que supuestamente está encargado de diseñar en el Perú una política criminal o estudios de política criminal de prevención, pero hasta ahora no hemos tenido ningún resultado respecto de ello. Debe planificarse, debe generarse estrategias de prevención. Siempre sabemos que en la familia es el éxito. Carneluti decía que la familia es una sociedad en miniatura y que los mejores gobernantes son los padres y la madre. Pero hay que tener en cuenta que la familia peruana hoy en día está atravesando la mayor crisis. Hogares disfuncionales, la pérdida de los valores, ya no es la familia nuclear o clásica que se estilaba hoy en día. Entonces, el éxito está en la familia. ¿Cómo recuperamos los valores? ¿Cómo fortalecemos la familia? Ahí está el problema. Segundo tema, la educación, ¿no? Yo creo que el éxito está en que ya no las mejores generaciones, los alumnos de las mejores generaciones, tengan que querer postular a las universidades respecto a buscar la facultad de medicina o derecho, sino que educación debe generar su admisión, o para tener acceso a este programa, a la carrera profesional de educación, el mayor puntaje. Es decir, que los mejores alumnos deben ser docentes, deben ser profesores. Nuestra realidad hoy en día, nuestra realidad universitaria nos indica que esto no es así. El menor puntaje dentro de la facultad ya sean universidades privadas o públicas, el menor puntaje es educación. En otros países es todo lo contrario. El éxito está en la educación. Y yo recuerdo ahorita evocando, fíjense que los incas, el imperio de los incas, siguiendo la lectura de Guamán Poma de Ayala, el Inca Garcilaso de la Vega, manifestaban que cuando el hijo se portaba mal o había un hijo problemático, se castigaba al padre por no saber criar al hijo. Miren ustedes, ¿eh? Una filosofía muy importante. Entonces el éxito, mis queridos amigos, está en la prevención. La política criminal de la prevención, de la mano con una política de represión, ¿no? Pero no que sea la única alternativa a la represión, sino la prevención. Familia, educación, escuela para padres, docentes mejores pagados, qué sé yo, pero está en el éxito y en la prevención. Si nosotros seguimos apostando como una política criminal de represión, ¿qué estamos generando? ¿Qué estamos generando con ello? El hacinamiento de las cárceles. Casi llegamos a los 100,000 pesos en el Perú. Imagínense ustedes. ¿Cuánto gastamos por cada preso al día? ¿Cuánto? A ver, vamos a consignar que sea un sol diario, cosa que no lo es. Multipliquen ustedes
a 90.000 presos por un solo, en un día, en 2 días, en un mes. Por eso que los alemanes apuestan mucho y los grandes empresarios lo que hacen es, las personas que están mendigando por la calle, que hay muy pocos, los niños abandonados, lo que hacen los alemanes es darles educación, salud, recreación, porque ellos lo ven como una inversión a futuro. ¿Y por qué una inversión a futuro? Porque van a tener un delincuente menos en la calle, un delincuente menos que te puede robar, matar, extorsionar. Tipo de mentalidad del Estado también, de los gobernantes. Y también de nosotros los peruanos, porque nos falta mucho el tema de la conciencia nacional. Entonces, el tema está en la prevención. El día que nosotros en el Perú, o el día que un gobierno, o el día que el Estado peruano invierte en temas de prevención y que lo vea como una buena inversión a futuro, las cosas van a tener mucho éxito. Pero ojo, que en el Perú nosotros estamos acostumbrados a que si hoy día ya sale una ley en el peruano, yo mañana quiero ya que sus efectos sean sustantivos o procesales, digamos, sean de manera inmediata. Y eso no va a suceder si aplicamos una política criminal de prevención. Va a pasar mucho tiempo, van a pasar muchas generaciones. Seguramente que nosotros ya no vamos a ver los resultados, pero tenemos que tener un punto de partida. La represión, el aumento de pena, los tipos penales, delitos de peligro abstracto, adelantar las barreras de punición, eso es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo más rápido. Por eso está el fracaso que se ve en las cárceles, repito, hacinamiento en las cárceles, 96.000 presos. Viene un tema de pandemia, bueno, ¿no? El legislador, y hay que ver quién es el legislador, porque si hablamos de política criminal, en base al principio de reserva de la ley, ¿quiénes son los legisladores en el Perú? Miren, ¿quiénes eran los legisladores en Roma? ¿Quiénes eran los abogados de Roma? Cicerón, Demóstenes, las personas más cultas, eran los legisladores. De repente nosotros nunca vamos a ser legisladores, pero Susy Díaz ya fue legisladora. Imagínense el concepto de ser legislador, legislar las leyes. Tiene también mucho que ver con la política criminal. ¿Por qué tiene que ver mucho la política criminal con el derecho penal? Les dije inicialmente en mi exposición que yo iba a emitir un concepto de lo que es derecho penal. Miren, antes de esto, me estaba olvidando un tema sobre los beneficios penitenciarios. Se dice que los beneficios penitenciarios, su naturaleza es que es un incentivo, derecho, garantía. Considero que no. Mi punto de vista que es un tema de política criminal, y esto lo uno a lo que voy a decir a continuación, respecto a la definición de lo que es derecho penal. No es ni derecho penal objetivo ni subjetivo. El derecho penal en el Perú es un conjunto de decisiones políticas. Eso es el derecho penal. El derecho penal, repito, es un conjunto de decisiones políticas. Es una decisión política el derecho penal en el Perú. Se acabó. ¿Qué aumento la pena? ¿Por qué 12 años en el robo agravado? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 14? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Cuál es el método científico para decir, sustentado en los fines de la pena, que, por ejemplo, el extremo mínimo en el delito de robo agravado es de 12 a 20 años? ¿Cuál es el fundamento? No, por política criminal. El legislador es quien establece 4 años, menos de 4 años, pena suspendida más de 4 años, tú te vas a la cárcel. ¿Dónde queda? ¿No? Ya nos establece, nos limita el legislador a través de sus extremos de la pena, establecida en los tipos penales. Entonces, el derecho penal está íntimamente, y cuando digo el derecho penal, me refiero también al derecho procesal y al derecho de ejecución penal. El derecho penal en sentido amplio, en sentido grande, por decirlo así, en todos estos conceptos que engloben, que comprendan estos conceptos, es un conjunto de decisiones políticas y no hay otra cosa más. No hay otra forma más. Eso es. Los beneficios penitenciarios, ¿qué delito le damos beneficio y qué no? Decisión política. ¿Por qué el Código Procesal Penal peruano se va aplicando de manera progresiva?
¿Por qué Guaura? Después la libertad. Y miren, de manera progresiva. Y todavía se tiene que seguir aplicando política criminal. Lo mismo sucede con los tipos penales. Entonces, la política criminal en el Perú se rige a ello, a una decisión. Prueba de ello, inclusive, es que ustedes han escuchado el decreto supremo 008-2022, que ha generado mucha controversia respecto a los centros de retención temporal, que también se discute mucho cuál es la naturaleza jurídica, ¿no? Ya se ha visto que vulnera el tema de carácter constitucional y que se ha presentado una acción popular y que estamos a la espera del resultado, que se confunde mucho. Yo digo que es una institución, estos centros de retención temporal, su naturaleza jurídica me hace mucho recordar a las medidas de seguridad predelictiva que se dieron en una época en España, como expresión también de una política criminal y que en el Perú también se insertó a través de la ley de vagancia en su debido momento y que tuvo mucho de inconstitucionalidad y no tuvo mucho éxito porque atentaba contra el principio de legalidad y contra el principio de lesividad. Lo mismo que sucede con el tema de los centros de retención temporal, ¿no? Aquellas personas que son retenidas, ¿no? Retenidas y no privadas de la libertad. Son expresiones de política criminal en el Estado peruano y en esta época, bueno, en época de pandemia, en temas de COVID, mucho más aún con regímenes que se suspenden derechos fundamentales. Entonces, en puridad, ya para cerrar esta breve exposición, la política criminal en el Perú, repito, se enmarca en un conjunto de decisiones políticas, ya sea expresada a través del derecho penal, del derecho procesal penal y del derecho de ejecución penal. Esto es así, es así. Es por ello que se adelantan las barreras de punición, es por ello que los actos preparatorios se transforman en delitos o en tipos penales independientes, es por ello que surge en el tema de las técnicas especiales de investigación, es por ello. No hay un fundamento jurídico, así se quiera rasgar las vestiduras desde un punto de vista aplicando teorías de carácter dogmático, no es así. Lo que sustenta aquí todo ello es a través de una decisión política. Bueno, espero haber hablado un poco de ello y si hay alguna pregunta por ahí, muy gentil, podré responder o conversar respecto de ello. Muchas gracias, estimado doctor Luis Martínez Castro. Óscar Guanilo nos pregunta, si el Estado no se basta con el control social formal, es decir, el sistema penal, ¿cómo el Estado puede fortalecer el sistema informal con ayuda de la sociedad? Bueno, a través, claro, el control social formal, informal, el control social formal expresado a través del proceso penal y el control social informal a través de la escuela, de los colegios, ¿no? De las universidades. Villavicencio ya nos había manifestado el profesor Felipe Villavicencio haciendo esta clasificación y manifestaba que el éxito también está en estos controles sociales informales, pero el problema, mi querido Camilo, es cómo nosotros controlamos. Y eso es que, por ejemplo, yo soy docente universitario y cómo yo genero un control social sobre mis alumnos y en la práctica, yo también que soy padre, dirijo hasta mi niña, hasta primaria, ya en secundaria como que un poco le da coloquialmente roche, vergüenza, que el padre esté preguntando la nota, que lo acompañe, que vaya a la reunión. Llega a la secundaria y ya se desvincula el padre en relación de la educación del hijo. Llega a la universidad y ya no sabe. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, hago reuniones de padres de familia en plena universidad y les entrego la nota. Una forma de ejercer un control social. Porque yo no solamente puedo pregonar que mi alumno sepa de dogmática penal, que mi alumno sepa cómo realizar una teoría del caso. No, no, no. Yo requiero más allá de un buen abogado, un buen ciudadano, un buen hijo. Y ese control social le ejerce el docente en comunicación con el padre de familia. Porque si el hijo está faltando al colegio, en este caso a la universidad, que no tiene sistema, que se va, que el profesor se fue la luz, mentira, ¿no? Queda todo grabado, se habla con el padre de familia y de esa manera se puede encaminar a este joven universitario y de esa manera creo que hay un control social informal, ¿no?
desde el punto de vista, cada quien, creo, Camilo, debe cumplir un determinado rol, ya siguiendo una teoría, ¿no?, del derecho por ahí, que estamos dentro de una sociedad y en este caso como docente hay que cumplir un rol social, ¿no? El rol social no solamente creo que abarca en que hagamos la clase y listo, ¿no? Y el alumno salga desaprobado porque no estudió, sino ¿por qué saldrá desaprobado? ¿Tendrá las condiciones económicas? ¿Tendrá una computadora? O si la tiene, de repente la comparte con el hermano, o de repente, qué sé yo, ¿no? Y yo creo que esa es la manera de cómo ejercer un control social informal a través, en este caso, de la universidad. Muy bien, doctor. Hay una otra pregunta. La doctora Adriana Pardo menciona, según su concepción sobre la política criminal, ¿cómo se manifestaría en la actuación de los representantes del Ministerio Público? Fíjate que es un tema muy interesante porque si nosotros decimos que el fiscal claro que sí, el representante del Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal, es quien representa en juicio a la sociedad, es el persecutor del delito. Mira, Camilo, qué facultades tan bonitas, ¿no? Ser persecutor del delito, representar en juicio a la sociedad, titular del ejercicio público de la acción penal, y que el fiscal debe tener una función innata. ¿Cuál es esa función? Que dentro de sus investigaciones tiene que ser objetivo. Y que ese objetivo es tener un punto de vista de nadie, de ninguna parte. Fíjate que no solamente está en el carácter persecutor, sino también el tema de la prevención. Tú no habrás escuchado en algunas oportunidades que en el Perú se intentó generar un programa de los fiscales en las escuelas. Ese es un ejemplo de una política criminal de prevención. Porque el fiscal no solamente tiene que acusar por acusar, como nosotros lo vemos en juicio, ¿no? Que acusa todo lo que se ve. No, no, no. El fiscal también tiene un ámbito de prevención a través de su estructura, a través de su ley orgánica, apostando casualmente por esas instituciones no formalizadas como la escuela. El brigadier, el policía escolar, el policía fiscal, que tiene que ver por la prevención. Esa también es una forma de una política criminal de prevención inquistada en el Ministerio Público. Entonces, no solamente tenemos que ver con un ojo y ver todo represión, no solamente tenemos que ver con un solo ojo blanco y negro, ¿no? Que es el preso, ¿no? Hay otro ojito también que está pequeño, que hay que agrandarlo, que es la prevención, y el éxito está en eso, mi querido Camilo. Fíjate que cuando nosotros estudiamos Derecho, nos enseñan solamente, por citar un ejemplo, las medidas de seguridad postdelictiva, el internamiento y el tratamiento ambulatorio, pero no nos han enseñado que en dogmática también existe la medida de seguridad predelictivas, que es todo un tema muy interesante que muy poco se ha escrito en el Perú y que invito en otros espacios académicos a que puedan echar una miradita y publicar qué cosas son las medidas predelictivas. Ahí está el éxito, Camilo, ahí está el éxito. Jiménez de Súa, repito, decía, la prevención es el éxito porque el derecho penal llega demasiado tarde. En la prevención tenemos que apostar por la prevención. Efectivamente, doctor, concuerdo perfectamente en algunos puntos que usted ha hecho mención, sobre todo en el tema de la prevención que tanta falta nos hace. Y esto obviamente se ve desbordado al nivel criminal. Pero hay algo que usted mencionaba, me parecía muy interesante respecto a dosificar o aplicar el derecho penal enemigo a ciertas instituciones como en casos de criminalidad organizada, de cierta manera también flexibilizando el derecho, ¿no? Y con conceptos un tanto muy personales, ¿no? Como usted ha hecho mención en cuanto, por ejemplo, el derecho penal, conjunto de decisiones políticas, es decir, engranarlo perfectamente el derecho penal a la política criminal, es decir, lo que se requiere, lo que la sociedad pide, ¿no? Aterrizar el derecho penal, porque nosotros exportamos, pues, ¿no? Teorías funcionalistas, finalistas, diversas teorías, pero nuestra situación, nuestra idiosincrasia, nuestra sociedad es totalmente distinta y obviamente su aplicación también. Y ahí radica también el problema.
¿no? ¿Qué tanto nosotros exportamos o qué tanto somos populistas en cuanto a la severidad, en cuanto al incremento de las penas, como usted ya le ha hecho mención? Aunque hay cosas que con su venia, doctor, tal vez discrepo en cuanto, por ejemplo, a los beneficios penitenciarios, si a usted ya lo indicó, si es una gracia, es un incentivo, algunos dicen que es un derecho, ¿no? Por mi parte, siempre en las lecturas que nosotros hemos brindado, eh, consideramos pues que esto es un incentivo, ¿no? Porque en sí no es un derecho, es un incentivo para nosotros, así como lo ha indicado también creo que el profesor Esmola Arana. Hay otros autores que consideran pues distinto, obviamente, y eso es bastante respetable. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, solo resta agradecer su dignísima participación en esta sesión académica, reiterarle nuestro agradecimiento, nuestro compromiso con su persona y esperar pues que en una nueva oportunidad nos pueda brindar una nueva clase magistral de algún tema de necesidad a la comunidad jurídica. En ese sentido, le otorgo las palabras de despido, estimado profesor, no sin antes agradecerle nuevamente. Claro, Camilo, casualmente estos espacios académicos nos permiten, digamos, encontrar posiciones distintas que finalmente enriquecen el debate. Mira, yo tengo una posición particular respecto a los beneficios penitenciarios, ¿no? Esmal Arana, Iván Meini dicen que efectivamente son incentivos. El profesor Cario Coria dice que son derechos, ¿no? Incentivos, derechos, garantías, como establece el Tribunal Constitucional. Pero, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Mira, si yo digo que son incentivos, que son derechos, y yo tengo que establecer cuáles son esos fines que persigue un régimen penitenciario, como la reeducación, ¿no? La reincorporación del penado a la sociedad, implicaría que esta es una regla para todos, porque la Constitución establece, ¿no? En su artículo 139, numeral 22, son principios, las tres cosas que he indicado. El principio RE. Muy bien. Implicaría entonces que todos los presos, todos los condenados, deberían tener acceso a los beneficios penitenciarios. Si yo digo que sí, bueno, ¿por qué? Tendría que decir que sí, porque bueno, deben cumplir los fines. Las personas van a la cárcel supuestamente a rehabilitarse, o sea, que las cárceles sirven para rehabilitar. Yo creo que eso es una gran mentira, ¿no? Porque las cárceles no sirven para rehabilitar, pero teóricamente y dogmáticamente sirven para ello las cárceles. Entonces, que yo preguntaría si solamente algunos delitos tendrían acceso a los beneficios penitenciarios, implicaría que solo unos presos o algunos condenados tendrían ese derecho a rehabilitarse y otros tantos no. Si yo digo que los otros tantos no tendrían derecho, entonces yo diría, entonces, ¿para qué sirven las cárceles? Sería una especie de inocuación, algo así como lo dijo von Lins en su programa de Marburgo, un aislamiento, ¿no? A aquella persona ya reincidente, aquella persona que ya se vuelve una persona que no puede ser controlada ya por el derecho. Y obviamente, como no somos partidarios de la pena de muerte, entonces de alguna manera hay que neutralizarlo. Entonces, visto esto así, es por ello que yo digo que los beneficios penitenciarios en el Perú como expresión de política criminal están regidos casualmente por decisión políticas. Este delito sí, este delito no. ¿Y qué es lo que rige? El clamor popular, obviamente. Índices de robo agravado, índices de extorsión, claro que sí, claro. Porque las cárceles no sirven para resocializar. Prueba de ello es la reincidencia. La reincidencia es el fracaso de la resocialización. Entonces yo creo que seguramente muy gustoso, Camilo, nos vamos a encontrar en otro espacio académico para poder hablar de los beneficios penitenciarios, que es todo un tema también, poder conversar como expresión de política criminal, porque hay muchas leyes especiales, y que los que mejor conocen todo el tema del ámbito del régimen penitenciario son los funcionarios y servidores del INPE, ¿no? Y que gustosamente, pues en algún momento seguramente, Camilo, ya tendremos posibilidad de poder conversar respecto de ello. Y quiero agradecer por el espacio que me ha dado y seguramente, Camilo, y agradecer también a Adriana por la oportunidad que me han dado en este espacio académico y muy gustoso y a su disposición cuando ustedes me requieran. Muchas gracias, Camilo.
Muchas gracias, estimado profesor Luis Martínez Castro. En ese sentido, damos por concluido la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Camilo.